Bueno, entonces, ¿ustedes están viendo trabajo práctico 17? ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces si no se nos va la hora. La empresa ANA S.A. emite informes de recepción para todas las entradas de mercaderías a la planta. Dichos informes son prenumerados. El registro de compras se hace en base a facturas del proveedor, en todos los casos, excepto lo indicado en el subdiario de compras, en el libro auxiliar de proveedores, se asientan de manera simultánea. ¿Sí? El subdiario de compras es el registro de primera entrada que sustenta el asiento de diarios mensual de compra. C. La empresa efectúa el 20% de sus compras en el exterior. La factura se recibe normalmente antes que la mercadería. Por eso decía, excepto lo indicado en C. ¿Sí? En todos los demás casos, la factura llega junto con la mercadería, pero en el caso de la mercadería que se compra en el exterior, se recibe normalmente la factura antes que la mercadería. ¿Sí? La registración contable se efectúa al recibir la factura al proveedor, debitando la cuenta mercadería en tránsito con crédito a proveedores del exterior. Si cuando tenemos la factura, la empresa ya contabiliza mercadería en tránsito, hasta que la mercadería llegue. ¿Sí? Cuando se recibe la mercadería en tránsito, se confecciona el informe de recepción respectivo y se hace el asiento acreditando la cuenta mercadería en tránsito, con débito a materia prima importada. ¿Se entiende? Esta es la metodología de trabajo de la empresa, lo que nos está detallando acá el enunciado, ¿no? La empresa prepara factura remito, esto en caso de las ventas, prepara factura remito en base a nota de pedido y envía una copia a expedición para el despacho y otra a contaduría para su registración en el subdiario de venta y la descarga de inventario con cargo a costo de venta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La metodología de la empresa en cuanto a qué momento está contabilizando, ¿sí? En el caso de las compras, en principio no habría problema cuando las facturas llegan al mismo momento que la mercadería, ¿sí? En el caso de la venta, ya estamos viendo que hay un problema, porque en el momento que se hace la factura, se envía una copia a contaduría, y en ese momento contaduría hace el asiento de venta y hace en el mismo asiento el descargo de costo de mercadería, es decir, un sistema de inventario permanente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces, al realizar la factura y contabilizar, ¿sí? Inmediatamente, hacer la descarga del costo, puede ser que esa mercadería físicamente no haya salido de la empresa y entonces ahí es donde podemos llegar a tener problemas al corte, es decir, a la fecha de cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber mercaderías que estén listas para ser entregadas, pero que todavía no se hayan entregado al cierre, ¿sí? Entonces, esta es la situación que nos plantea la empresa de cómo realiza la contabilidad habitualmente. Informes extraídos de los documentos y registros de la empresa. Bueno, la empresa lo que hizo es, como tiene un inventario o un sistema de inventario permanente, tiene un detalle según libros, ¿sí? Es decir, la parte contable, después el detalle de inventario físico, porque la empresa ya realizó la toma de inventario, y la diferencia que halló entre lo contable y lo físico, ¿sí? En cuanto a materia prima local, tiene una diferencia de 3.000 pesos. En cuanto a materia prima importada, tiene una diferencia de 7.000 pesos. Y en cuanto a productos terminados, tiene una diferencia de 20.000 pesos. Mercadería en tránsito no es aplicable porque no se puede recontar en el inventario físico. Y las muestras tienen también una diferencia de 500 pesos. Por ese total de 30.500 pesos, la empresa ya hizo un asiento de ajuste, ¿sí? Fíjense ahí dice asiento de ajuste de inventario físico. ¿Qué hizo? Contabilizó muestra, materia prima local, materia prima importada y productos terminados, todo a diferencia inventario. Es decir, mandó ficha a diferencia inventario por todos los inconvenientes que pudo haber tenido para dejar el inventario contable igual que el inventario físico, ¿sí? Eso en principio es lo más común que ustedes van a encontrar, ¿sí? Que cuando las empresas encuentran una diferencia, mandan todo a diferencia inventario. Y nosotros como auditores lo que tenemos que verificar es si realmente es una diferencia inventario o si es una diferencia que podemos ajustar mediante un ajuste contable de compra o de venta, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Se entendió, profe. Bueno, porque es importante que entiendan al principio, si no, pues no van a entender el resto. Bueno,
Tenemos corte de salida, o sea, lo que estamos viendo acá bienes de cambio. Bienes de cambio tiene un circuito dentro de la empresa, ¿sí? Que tenemos que entender. Tenemos toda la parte de la entrada de los bienes de cambio a la empresa, y tenemos toda la parte de la salida de los bienes de cambio a la empresa, es decir, por un lado las compras y todo lo que ello significa, y por otro lado las ventas y todo lo que ello significa. Ambas, tanto las entradas como las salidas, van a afectar en los inventarios, ¿sí? Entonces, con respecto a las salidas, es decir, a las ventas, salidas se entiende las ventas de la mercadería de la empresa, tenemos las últimas 3 facturas y remitos. Se entiende acá que factura y remito tienen la misma numeración, ¿sí? Factura, remito, emitido, 51.26, 27.28. Sin embargo, dice los números 27 y 28 se observaron durante el inventario físico en expedición con una mercadería no despachada. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, se hizo la factura, se hizo el remito, se preparó la mercadería, pero esa mercadería quedó en No está espera vendida. de ser despachada. Es decir, no está vendida, está en el inventario físico. Cuando se recuenta en el inventario físico, se detecta que esa mercadería que corresponde a esa factura, 51, 27, 28, está todavía en la empresa y por lo tanto no se perfeccionó la venta, ¿sí? No obstante, la mercadería se inventarió, es decir, que se contabilizó en el inventario. Es por eso que si nosotros vemos el inventario, esto, cuando hablamos de corte de salida, estamos hablando de productos terminados, ¿sí? Fíjense acá, esto que les voy a marcar, esta línea, ¿sí? Es por esta razón que la empresa en inventario físico tiene 20.000 más de lo que tiene en el inventario contable. ¿Por qué? Porque en el inventario contable la empresa ya hizo la descarga del costo, es decir, ya hizo el asiento de venta y ya hizo el asiento de costo de mercadería vendida a mercadería, ¿sí? Por eso, según libro, la empresa tiene 20.000 menos que según inventario contable. Ahora les pregunto, ¿es una diferencia de inventario como contabilizó acá la empresa? La empresa contabilizó acá una diferencia de inventario. ¿Es realmente una diferencia de inventario? No, no es una diferencia de inventario. No es una diferencia de inventario, No, ¿sí? Es una venta que no se perfeccionó. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esa diferencia de inventario, hacer un contrasiento con respecto a este que hizo la empresa, eliminar este asiento de diferencia de inventario y luego eliminar el asiento de venta que hizo la empresa, porque no es venta en este ejercicio, va a ser venta en el ejercicio siguiente, ¿sí? Y además de anular la venta, tenemos que dar vuelta o anular también el asiento de costo. ¿Se entiende? Sí, Aclara profe. incluso ahí que en nuestra prueba contable de corte verificamos que las 3 facturas habían sido registradas antes del cierre. O sea que las 3 facturas fueron contabilizadas, ¿sí? Y fíjense que el valor de costo que tenemos acá es de 20.000, que es justamente la diferencia que tenemos en productos terminados. Lo que quiero que asocien es esto. Corte de salida son productos terminados, que es lo que la empresa vende, ¿sí? Y ahora vamos a ver corte de entrada, que son materia prima local y materia prima importada, y mercadería en tránsito, que son los insumos, digamos, que va a tener la empresa para luego producir y tener el producto terminado para la venta, ¿sí? O sea, en la entrada tenemos todo lo que es materia prima y materiales, y en la salida tenemos productos terminados, ¿sí? Vimos entonces el corte de salida, ahora vemos el corte de entrada. Los últimos 3 informes de recepción, fíjense, yo quiero que vayan analizando este práctico, además de interesante para hacerlo, es interesante para que ustedes analicen estas cuestiones. Cuando nosotros hablamos de venta, lo que podemos realizar es el corte de documentaciones sobre las facturas y sobre los remitos porque son propios de la empresa y están prenumerados. En cambio, cuando hablamos de entrada de la mercadería a la empresa, lo que podemos hacer el corte de documentación es en los informes de recepción, ¿sí? Estos informes de recepción son también prenumerados y son propios de la empresa. En el corte de entrada no podemos hacer un corte de las facturas, porque en este caso son facturas del proveedor y nosotros no podemos hacer corte de documentación sobre documentación que no sea propia de la empresa, ¿sí? Entonces, hicimos el corte de documentación de los informes de recepción, ¿sí? 439, 440 y 441. Los saldos, los rubros de interés a los efectos
este trabajo nos detallan ahí, cuentas a cobrar, documentos a cobrar, materia prima local, fíjense que materia prima local tiene 80.000, ¿sí? Que es igual que lo que la empresa ajustó a inventario físico. Quiere decir que este 80.000 ya tiene este ajuste de materia prima local por 3.000, ¿sí? Materia prima importada, lo mismo, llega a los 20.000 según el inventario físico, es decir, que ya contiene esa materia prima importada los 7.000 del ajuste. Y lo mismo con el producto terminado. Es decir, todos los valores que están acá son después de este ajuste que la empresa hizo a diferencia de inventario. Lo mismo con las muestras. Después tenemos proveedores, ventas, gastos de publicidad, costo de ventas, intereses, diferencia de inventario, que es la que se contabilizó recién, contabilizó la empresa por 30.500, y la mercadería en tránsito por 23.000. Sigo. La información obtenida del trabajo efectuado en el inventario físico y otras áreas de la auditoría, tenemos como punto 1, aclaración de inconformidad de la situación de proveedores. La circularización se hizo a la misma fecha del inventario físico. ¿Qué estamos viendo acá? La parte de circularización a proveedores. O sea, además de estar viendo bienes de cambio, la toma de inventario de bienes de cambio, acá estamos viendo la circularización a proveedores, ¿sí? Cuando se hizo esa circularización a proveedores, el proveedor local, es decir, el de la materia prima local, nos responde. Saldo según confirmación del proveedor local, 5.756. Partidas en tránsito son esas diferencias que existen entre lo que el auditor le informa al proveedor y el proveedor contesta. ¿Qué tipo de circularización es esta? Nosotros ya vimos circularizaciones. ¿Qué tipo de circularización sería esta? ¿Me dejaron solo? ¿Se fueron todos? Si se le mandó un saldo al ¿Sí? proveedor y fue consultando, es una circularización cerrada, pero no dice si se le consultó el proveedor, dijo 5.756, o sea, Esto es se lo que ciega. contestó el proveedor. Esto que está acá es lo que contestó el proveedor. Aclaración de la inconformidad, o sea que el proveedor dice, no estoy conforme con el saldo que ustedes me mandan, el saldo que le mandó el auditor es este, 1.400. Él dice, no, la empresa me debe 5.756. Y le aclara cuáles son las partidas que hacen esa diferencia entre los 1.400 y los 5.756. ¿Qué tipo de respuesta de circularización es esta? ¿Hay alguien ahí? Circularización negativa. No. Hola, Hola. ¿Nos ve, profe? ¿tenemos problema de conexión o ustedes no me contestan? Le está contestando, profe, Alguien que pero diga no. hola por lo menos porque... Hola. Negativa, profe. Hola. Hola. Ah, ok, bueno, están ahí, están ahí. Sí, no. No sabía si no me escuchaban o no me quieren contestar más. Bueno, no es una circularización negativa, justamente es una circularización positiva, donde el proveedor local me informa la diferencia y me informa el porqué de la diferencia. ¿Sí? Cuando nosotros obtenemos este tipo de respuestas detalladas en cuanto a el porqué de las diferencias, es una circularización positiva. ¿Sí? La circularización a ciega hubiera dicho directamente 5.750 y nosotros íbamos a tener que buscar el porqué de esa diferencia. Pero acá es el mismo proveedor el que nos aclara el porqué de la diferencia. Y nos dice, estas partidas en tránsito son la factura 5427 con un informe de recepción 438 y la factura 5427 y 37 con informe de recepción número 425. Quizás el informe de recepción se lo puso la empresa, ¿no? O lo puso el auditor como dato, porque el proveedor solamente me va a decir la factura, que son las suyas. Este informe de recepción lo debe haber anotado el auditor como correlación entre factura y el informe de recepción. Ahora les pregunto, ¿cuál fue el último informe de recepción según el corte que vimos recién? El 441. 441. 441. 441. ¿Qué quiere decir?
que el informe 438, el informe de recepción 438, ya estaba contabilizado, ¿sí? Es, como decimos, una diferencia transitoria que no merece ajuste. Sin embargo, perdón, el 438, si no lo tenemos contabilizado, sí, el 438, si no lo tenemos contabilizado, entró antes del cierre de ejercicio y por lo tanto lo tenemos que contabilizar. Mientras que el 445 es posterior, digamos, cierre de ejercicio, por lo tanto... Profe, se silenció sola. Sí, se le... Disculpen. Este primero sí lo tenemos que contabilizar, el de 3.630. Profe, ¿sí? ¿puedo repetir lo Sí. que dijo un poquito antes? Porque se cayó su micrófono y nadie lo escuchó. Bien, entonces les decía, como este informe de recepción 438 es anterior al cierre, y nosotros no lo tenemos contabilizado porque si no, no estaría como diferencia en proveedores, ¿sí? Si está acá como diferencia en proveedores, quiere decir que nosotros no lo contabilizamos. No contabilizamos la factura que corresponde a ese informe de recepción 438. ¿Qué quiere decir esto? Que es una compra de, en este caso, materia prima local, que la empresa no tiene contabilizada. Y que, vamos a ver más adelante, corresponde justamente a esa diferencia que teníamos como diferencia de inventario por 3.000 pesos. ¿Sí? En cambio, el informe de recepción 445, que corresponde a la factura 5437, ya es del ejercicio siguiente. O sea que ese no lo vamos a ajustar. Eso se va a ajustar solo el año, digamos, en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Y luego tenemos una nota de débito por intereses, que tampoco fue registrada por la empresa, de 121 pesos. ¿Sí? Entonces, estas dos, 3.630 y 121, sí tenemos que contabilizarlo en este ejercicio. Luego tenemos la observación en la recepción durante el inventario físico. Se inventariaron como materia prima importada unos cajones recibidos el día anterior al inventario, correspondiente a una importación por valor de 7.000. Y se le dio entrada en recepción con el informe 442. ¿Sí? Es decir, esta mercadería llegó a la empresa, es parte de la mercadería de la materia prima importada, ¿sí? Son estos 7.000 pesos de diferencia. Como ya habían llegado y estaban en el stock, se contabilizaron acá. Pero, como todavía no se le había hecho la entrada por el informe de recepción, en libros todavía no estaba contabilizada, ¿sí? Pero como bien podemos ver en el punto 2, ¿sí? Esta mercadería estaba en la empresa. Si estaba en la empresa, entonces nosotros tenemos que contabilizarla al cierre. Entonces, se pide indicar si está de acuerdo con los saldos contables ajustados por la empresa en el punto B, es decir, si estamos de acuerdo con ese asiento que la empresa hizo y mandó todo a diferencia de inventario. Si no está de acuerdo con ello, proponer los asientos de ajuste que considere necesario. No tener en cuenta, dice, la significación en este efecto. Bueno, siempre sabemos que como auditores hacemos ajustes que sean significativos, pero como estudiantes hacemos todos los ajustes porque la idea es poder entender cómo se ajusta más allá de si es significativo o no. Indicar cuáles son, en consecuencia, los saldos definitivos correspondientes a las cuentas enunciadas en el punto B. O sea que vamos a tener que hacer luego de los ajustes, vamos a tener que hacer los mayores correspondientes para dejar las cuentas correctamente determinadas a fecha de cierre. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Voy a cambiar por el Excel, donde tenemos, no es así, esperen. Acá, donde tenemos la solución, ¿sí? Ustedes tengan a mano el enunciado. Vamos a ir viendo, primeramente, productos terminados, ¿sí? Bueno,
Antes que nada, lo primero que vamos a determinar es si está bien o no está bien este asiento que hizo la empresa de mandar todo a diferencia de inventario. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien? No, No, no está Más bien allá de lo que porque vean en el No, Excel. está bien. No está bien. Sí, o sea que lo primero que vamos a hacer, podemos ir haciendo parcialmente, es decir, diferencia de inventario a productos terminados por 20.000 y hacer el ajuste de productos terminados. Después hacer lo mismo con materia prima importada y así sucesivamente. O directamente podemos dar vuelta el asiento completo, ¿sí? Decir, no, esto está mal, lo anulamos por completo, lo damos vuelta así como está, y luego comenzamos con los saldos y los ajustes correctos, ¿sí? Que es eso lo que vamos a hacer. Yo en el Excel no lo hice, pero ustedes lo primero que van a hacer, por eso le puse acá, primero anular el asiento de ajuste hecho por la empresa. O sea que su primer asiento va a ser diferencia de inventario, ¿sí? Por 30.500 a muestras, a materia prima local, a materia prima importada, a productos terminados. ¿Sí? Dan vuelta el asiento completo. ¿Sí? Bueno, después vemos qué pasó. Primer punto que vamos a ver, dice el corte de salida, o sea que lo primero que vamos a ver es qué pasó con la venta. La venta va a estar afectando, dijimos, productos terminados, porque lo que se vende es productos terminados. Entonces, esta venta que nosotros ya analizamos, que era una factura que se emitió, dos facturas en realidad que estaban emitidas, que estaban listas para ser despachadas, pero que no se retiraban de la empresa. Dijimos entonces que para estas dos facturas lo que teníamos que hacer era anular la venta, ¿sí? Por lo tanto tenemos acá el asiento, anulo la venta, si el asiento normal de venta es deudores por venta, a ventas, a IVA, débito fiscal, nosotros ahora lo que hacemos es invertir totalmente el asiento, nos queda ventas, IVA, débito fiscal, a deudores por venta. Dice el enunciado que el valor de costo era 20.000, pero ¿cuánto era el valor de la factura? 35.000. 35. 25.000. Entonces el valor de la factura es lo que va a deudores por venta. Yo aclaro esto millones de veces y después parece como que nunca me hubieran escuchado. Siempre tengo que ubicar primero el valor de lo que tengo que ajustar, ¿sí? Si me dicen que el total de la factura es 35.000, yo lo primero que anoto es 35.000 en deudores por venta, que deudor por venta me debe todo, ¿sí? Me debe la factura y me debe el IVA. Entonces, 35.000 deudores por venta, y de ahí recién voy a sacar el neto para la venta y el IVA de la venta. Y a continuación, la descarga, vamos a ajustar la descarga del inventario. La empresa cuando hace la descarga del inventario por inventario permanente, lo que hace es costo de mercaderías vendidas a, en este caso, productos terminados. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer entonces es invertir ese asiento, productos terminados, a costo de mercaderías vendidas por los 20.000. De esa manera, ajustamos esa diferencia que teníamos en productos terminados. Pregunta. ¿En cuánto me queda el saldo? Después de este ajuste, ¿en cuánto me queda el saldo de productos terminados? Quedan 0. No. No. 20.000. 120.000. 120.000, ¿sí? Estoy ajustando la diferencia de la misma manera que la empresa la había ajustado acá, 20.000, solo que nosotros decimos, no, no es diferencia de inventario, es costo. ¿Sí? Entonces vamos a dejar, fíjense el Word, ahí ustedes tienen el Word, ¿sí? Fíjense que cuando en el punto D dice los saldos al cierre ajustados, la materia prima, perdón, el producto terminado está en 120.000. ¿Sí?
Si nosotros hiciéramos un mayor de producto terminado, mi mayor empieza 120.000 con un saldo acreedor de 20.000 al haber dado vuelta la diferencia de inventario, y ahora otro saldo deudor de 20.000 al hacer el ajuste por la venta. En definitiva, me queda en 120.000 el producto terminado. Quiere decir que me queda el producto terminado igual el saldo contable que el saldo en inventario físico. Que a eso es lo que tengo que llegar. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a las compras. En el caso de las compras tenemos dos. Tenemos materia prima local y después tenemos la materia prima importada, o la mercadería importada, no sé cómo se llama. Bien. Con respecto a la materia prima local, vamos a ver el Word ahí, qué es lo que nos decía con respecto al corte de entrada. ¿Qué nos decía? ¿Qué Que está? teníamos, Que nos está faltando registrar una entrada de 3.000 pesos, porque 3.630 es 3.000 más IVA. 5427 con informe de recepción 438 del proveedor de la mercadería local no está contabilizada. Entonces lo que vamos a hacer en el ajuste es contabilizar esa compra, ¿sí? Lo vamos a contabilizar como cualquier compra que no se hizo, digamos. O sea, lo único que le faltó a la empresa es contabilizarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Materia prima local por 3.000, IVA 630, a proveedores 3.630. Fíjense que la factura 5427 es por un total de 3.630. 3.630 es el total de la factura. ¿Sí? El neto, en este caso que va a mercadería, o materia prima, perdón, es de 3.000 y el IVA de 630. De esta manera ajustamos otra vez la cuenta materia prima local, ¿sí? La cuenta materia prima local tenía una diferencia originalmente de 3.000, estaba en el mayor de la materia prima local, teníamos 80.000, saldo deudor. Cuando hacemos el primer asiento de ajuste de anular la diferencia de inventario, tenemos 3.000, saldo acreedor. Y ahora, al hacer este asiento de ajuste, tenemos 3.000, saldo deudor, y por lo tanto, la materia prima local, ¿en cuánto queda después de este ajuste? Hola, ¿están ahí? sí, te escucho. Estábamos mirando el resultado. En 80.000, Me asusto porque parece que me quedo sola. en 80.000, 80.000. claro. Después del ajuste vuelve a quedar en 80.000, ¿sí? Porque lo primero que hacemos es un crédito por 3.000 y después un débito por 3.000 y en definitiva nos vuelve a quedar en 80.000. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿El asiento de ajuste que hizo la empresa estaba mal? Sí, estaba mal porque la cuenta diferencia de inventario no es la que corresponde. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos dicho, no hace falta dar vuelta al asiento de ajuste que hizo la empresa, lo que tendríamos que haber contabilizado es, en el caso del producto terminado, en vez de contabilizar productos terminados, teníamos que haber puesto ahí diferencia de inventario a costo. Y en este caso de materia prima local, en vez de poner materia prima local, tendríamos que haber puesto diferencia de inventario a proveedores. ¿Sí? Eso en el caso de que no hubiéramos dado vuelta el asiento de ajuste de la empresa. Pero como que queda más raro, ¿no es cierto? Después ver el asiento y decir, ¿cómo diferencia de inventario a costo? Parece así como que no entendí qué es lo que hicimos. Entonces, por eso preferí anular el asiento de ajuste de la empresa. Pero no siempre es necesario anular el asiento de ajuste de la empresa, sino reajustarlo. Bueno, eso ya queda a criterio de ustedes cómo se maneja. Bien. Otra cosa que faltó contabilizar son los intereses, porque según el proveedor, él ya había emitido, ¿sí?
una nota, ven que me voy acá al Word para leerles, dice, nota de débito por intereses que no fue registrada la empresa por 121. 121 es el total, ¿sí?, al cual tenemos que discriminarle el IVA. Nos quedan intereses negativos. ¿Entendió? Nos falta ajustar los 7.000 pesos de la materia prima importada. Habíamos visto que esta materia prima importada había llegado a la empresa, ¿sí? Estaba en la empresa, se recontó en la empresa, por eso estaba en el inventario físico, pero, ¿qué pasó? No se le había dado la recepción. La recepción se da por medio del informe de recepción, ¿sí? ¿Cómo funcionaba la compra de la materia prima importada? Dice el práctico, ahí al principio, vamos a la parte del enunciado del práctico, si me siguen. En el punto C, dice, cuando explica cómo contabiliza la empresa la compra del exterior, dice que la registración contable se efectúa al recibir la factura, que había dicho que venía primero la factura antes que la mercadería. ¿Sí? Al recibir la factura del proveedor, se contabiliza mercadería en tránsito a proveedores del exterior. Cuando se recibe la mercadería, se confecciona el informe de recepción y se hace mercadería en tránsito, perdón, materia prima importada No, sería a mercadería en importada tránsito. a mercadería en ¿Sí? tránsito. Entonces, claro, materia prima importada, no entendí qué me dijiste. Materia prima importada a mercadería en tránsito. ¿Sí? Claro, porque no No se sé quién, recibió en sí bueno, una chica, no sé quién era. Yo, bueno, la cuestión es Torres. esta. Torres, bueno, no los veo a todos, porque si los veo a todos no puedo ver la pantalla, por eso les pregunto quién habla. La empresa contabilizó, en este caso, contabilizó mercadería en tránsito a proveedores del exterior. Esa parte ya estaba contabilizada, ¿sí? Decía que cuando llegaba la mercadería, recién se contabilizaba mercadería, materia prima importada, a mercadería en tránsito. ¿Sí? Entonces, lo que falta hacer es esa segunda parte. ¿Por qué? Porque no se había hecho el informe de recepción. Yo le hice acá una aclaración de que se puede entender que la mercadería es de la empresa en el ejercicio auditado porque llegó antes de la toma del inventario. ¿Por qué? Porque la empresa la inventarió. Si la empresa no lo hubiera inventariado, no podemos decir que llegó antes del inventario. Pero la empresa la inventarió. Entonces, lo que hacemos es contabilizar esta materia prima importada por 7.000, el IVA correspondiente y mercadería en tránsito. La cuenta mercadería en tránsito ya estaba contabilizada por la empresa. Nosotros lo que hacemos acá es anularla. ¿Sí? ¿Se entendió? Que Sí, alguien profe. hable ahora o calle para Sí, siempre. profe, se entendió. ¿Sí? Se entiende que el primer paso que hace la empresa es, yo les puedo hacer acá, esto es lo que hizo la empresa antes. ¿Sí? Antes de que llegue la mercadería, cuando recibió la factura, vamos a poner acá con la factura. Con la factura, la empresa, ¿cómo contabiliza? A ver si me entendieron. Cuando recibe la factura del exterior, ¿qué contabiliza la empresa? En tránsito. La cuenta, la cuenta de orden, o sea, de mercadería en ¿Están tránsito. ahí? ¿Nos escucha? Hola. ¿Profe, nos escucha? Profe, solo la escuchamos y participamos, pero te parece que no escucha. Escucha, profe, sí. Y bueno, debe ser problema de señal, que os ahí esperando. Bueno, entonces, con la factura, voy a hacer que los escuché. Con la factura, contabiliza mercadería en tránsito, Está claro. ¿sí? A Proveedor en proveedores del exterior. exterior.
¿Nos escucha ahora, profe? ¿Sí? Ahora sí, de rato parece que los escucho y de rato no. Bueno, entonces, este asiento que tenemos acá al costadito, la empresa ya lo había hecho. Lo que nosotros hacemos ahora es, con el informe de recepción, darle entrada a la materia prima importada y anulamos la mercadería en tránsito, es decir, anulamos esta cuenta. Proveedor del exterior va a quedar ahí hasta que se le pague. ¿Sí? Y como el práctico no plantea otra cuestión con respecto a las muestras, o sea, no nos dice nada con respecto a las muestras, con las muestras sí vamos a suponer por defecto de que, bueno, hubo una diferencia. ¿Sí? Algún tipo de diferencia, que no sé, se entregaron algunas muestras que no se contabilizaron, ¿sí? Alguna cuestión así. Entonces, con respecto a esas muestras, sí lo que vamos a considerar es, como el asiento original, muestras a diferencia de inventario por 500. Es decir, nosotros podemos averiguar de dónde está esta diferencia, ¿sí? Que a lo mejor es, como las muestras normalmente son regalo, digamos, del proveedor para que nosotros le hagamos la debida publicidad, es probable que el proveedor nos haya entregado estas muestras con algún envío, ¿sí? Y la empresa no las haya contabilizado. Entonces, por esta razón, contabilizamos directamente diferencia de inventario porque no tenemos, digamos, no tenemos detalle del porqué de la diferencia. Entonces, esta sí la dejamos a diferencia de inventario. Pero con las otras tres, ¿sí? Podemos decir que ajustamos los saldos que la empresa tenía. Vamos entonces a ver el punto D, ¿sí? Para ver si alguna de estas cuentas tenemos que modificar. Bueno, vamos a centrarnos en las que trabajamos, ¿sí? Materia prima local, dijimos que queda en 80.000 porque fue ajustada, ¿sí? Materia prima importada queda en 20.000 porque fue ajustada. Productos terminados quedan en 120.000 porque fue ajustada. Y las muestras quedan en 4.500 porque fueron ajustadas. ¿Sí? Después ustedes van a ser los mayores de las otras cuentas comprometidas que vimos ahí como Proveedores, desde el principio intereses, ventas, ventas. deudores por ventas, costos, exactamente, todas las otras cuentas involucradas que no representan mercaderías, ustedes pueden hacer el mayor y determinan los saldos correctos, ¿sí? Pero en principio las que nos interesan, que son las de bienes de cambio, las 4 cuentas de bienes de cambio, quedarían perfectamente ajustadas como consta en el inventario físico, que es en definitiva a eso a lo que nosotros tenemos que llegar, ¿sí? O sea, como auditores tenemos que llegar a que esa diferencia con los inventarios físicos quede conciliada, cerrada, y que en definitiva lo contable sea, digamos, refleje lo que existe como inventario físico de propiedad de la empresa a fecha de cierre. ¿Alguna consulta? Paulina, Sí. hola. ¿Sí ¿Escuchás? te escucho? Bueno, acá cuando dice Sí. el informe de recepción de 442, ¿eso no influye en el ajuste? Porque no fue fuera de corte eso. En el corte de entrada dice 441 como último. Cuando estamos hablando del Sí. punto 2, en la observación, yo por lo menos yo tengo anotado que es 442 el informe de recepción. Sí, justamente, justamente. Si hubiera sido el 441 no hubieras tenido la diferencia. Tenés la diferencia porque se hizo el informe de recepción después del cierre. Es decir, la mercadería llegó, se la contabilizó en el inventario, pero no se le hizo el informe de recepción. Ese fue el error que produjo la diferencia. Si se hubiera ingresado con el 441, vos no hubieras tenido diferencia en materia prima importada. No hubiera existido esa diferencia, porque al tener el informe de recepción antes de la fecha de cierre, la empresa lo hubiera contabilizado. ¿Sí?
Justamente el problema se da cuando la mercadería llega, pero no se le hace el informe de recepción al momento de que llegó. ¿Está aclarada la duda? Sí, sí. Ahí entendí por qué. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra? No, profe. No, profe. Yo quiero que tomen este práctico como, más allá de volver a hacerlo y entender los ajustes, yo quiero que tomen el práctico como un ejemplo de cómo es el circuito, ¿sí?, de compras y de ventas, porque es, digamos, uno de los prácticos que está mejor explicado en cuanto al tema de los informes de recepción, de la factura, de cuándo, en qué momento se contabiliza y cómo se contabiliza, ¿sí? Es un práctico que les sirve como modelo para ver todo el circuito, desde la parte del ingreso de las mercaderías o materias primas, dependiendo del caso, hasta la parte de las ventas, ¿sí? Imagínense que acá tenemos 3 diferencias, ¿sí? Solamente, pero en una empresa, digamos, cuando hacemos esta situación de analizar todas las compras y todas las ventas cercanas al cierre, podemos tener un montón de diferencias. Por eso es importante entender qué documentación es la que tenemos que tener en cuenta, cómo funciona el tema del corte de documentación, sobre qué hacemos el corte de documentación en las compras, sobre qué hacemos el corte de documentación en las ventas, ¿sí? ¿Qué significa cada cosa? Lo que preguntó Manuel recién. ¿Por qué el informe 442 está fuera de corte? Sí, está fuera de corte, por eso no se lo contabilizó. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo mismo que acá, el informe 438. El 438 se debería haber contabilizado. ¿Qué pasó? ¿No se contabilizó? Esos son los errores comunes que pasan en la empresa. Por H o por B no llegó a contabilidad el papelito del informe de recepción y por lo tanto contabilidad nunca se enteró y no lo contabilizó. ¿Corresponde al ejercicio? Sí corresponde al ejercicio, entonces hay que contabilizarlo. Si no tuviéramos este informe de recepción, no sabríamos si esta factura 5427 corresponde a nuestro ejercicio o corresponde al ejercicio siguiente. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta con respecto a este práctico? No, profe. No. No, profe. No, Bueno, consultas con respecto al recuperatorio. ¿Se puede recuperar el recuperatorio? No, mentira. ¿Hay global? Miren, lo que hacemos todos los años es lo siguiente. Yo les voy a explicar ya, porque siempre les explico en clase. Y es un acuerdo entre profesores y alumnos. El problema es que en el primer parcial, si ustedes salen mal en la teoría y o en la práctica del primer parcial, ya quedarían libres. ¿Sí? Entonces me van a decir, ¿para qué voy a seguir el resto del año? ¿Sí? Y por lo general dicen, no, no voy a seguir, entonces dejan a mitad de camino, después intentan rendir libre, ¿y qué pasa? No hicieron nunca la materia, entonces es muy difícil rendirla libre después. Entonces, lo que hacemos es tomar primer parcial, recuperatorio de primer parcial, tanto de teoría como de práctica, y después tomamos el segundo parcial, teoría y práctica, recuperatorio de segundo parcial, teoría y práctica, y al alumno que le fue mal en el recuperatorio del primer parcial, pero aprobó el segundo parcial, ¿sí? A ese alumno le damos la posibilidad de volver a recuperar el primero. eso, ¿Entienden? ¿Eso? Se le fue la voz a quien habló, pero bueno, no importa. Entonces, ¿se entiende? Ahora van a recuperar la parte práctica. Si no aprueban la parte práctica o si no... ¿Quedó alguno que no aprobó la teoría? ¿Que salió mal en la teoría? No me acuerdo. Capaz no está. Ahora digo. Bueno, por ahí le estoy preguntando más a mis ayudantes, pero no me contestan. No importa.
de cualquier manera, teoría o práctica. Si salieron mal en el recuperatorio del primer parcial, entonces tienen que aprobar el segundo parcial para tener opción del recuperatorio del primer parcial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Si no aprueban el segundo parcial, no tienen chance de recuperar. ¿Está? Bueno, Sí. consultas con respecto al recuperatorio. Si no, yo me voy a mi casa antes que se largue de ver de nuevo. Ya está medio feo ya. Sí, igual está feo. Tienen razón. Me quedo un rato. ¿Consultas al recuperatorio? Le aviso. Agua va a tener. No, agua no me preocupa cuando son esas tormentas fuertísimas así, manejar Sí. por el tramo de ruta ahí, no me gusta. Bueno, la tormenta eléctrica ya que estaba pronosticada ya pasó. Fue bastante fuerte. Ya pasó. Así Sí. que No te creas. Yo estoy acá en el Quincho y está relampagueando todo de fondo. sí, pero no como anoche que estaba. Sí que estaba feo. Oh, meteorólogos. Mandé a los interesados en doble cursado ahí en el grupo, ¿sí? Así que los que están interesados en doble cursado, por favor revisen ahí el grupo. Ahí les explico qué tienen que hacer. Algunos no tenemos clase porque es feriado, el miércoles tenemos el recuperatorio del parcial. ¿Sí? Recuerden que hacemos igual que en los parciales anteriores, nos conectamos a Zoom, después al aula virtual. En el aula virtual van a descargar el Excel, van a trabajar con el Excel y después lo suben a la tarea. Igual que hicimos en el parcial. ¿Está? Nosotros nos vemos el otro lunes. Los que no tienen que recuperar, recién el próximo lunes me ven la cara. Vamos Profe, haciendo algunos cambios. ¿el horario va a quedar a las 17? Gracias. No tengo acá los horarios a mano, pero el horario de clase. A las 17. No, El no tengo horario acá el horario. del miércoles que viene. Sí, pero usted dijo que iba a ser más largo porque era una... Ah, el miércoles es una sola hora. Bueno, después le confirmo en el grupo, chicos, porque acá no tengo los horarios Perfecto. encima. Sí, no será problema, Pero profe. el horario Cuando que pueda, quedamos, más. habíamos quedado en un horario De 6 a 17, 7 o 17. de 17 a 19. Bueno, Sí, ese horario, 17 a 19 era. ok. Entonces es el horario que vamos a hacer. Eso es los días Buen miércoles. fin de semana y buen feriado. Estudien para el Buen fin de recuperatorio. semana para todos. Chao, chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta Chao. luego.